En 1592, en plena guerra de Flandes, un anciano de más de 85 años dirigía personalmente la defensa de una plaza fuerte asediada, cabalgando entre sus soldados como si tuviera la mitad de esa edad. No era un símbolo decorativo ni un cargo honorífico vacío. Era, según sus contemporáneos, uno de los oficiales más competentes y respetados de todo el ejército español en Flandes, con más de 70 años de servicio militar activo a sus espaldas. Este es el relato de Cristóbal de Mondragón, un soldado que sirvió bajo 5 generaciones de conflictos, que pasó de paje adolescente en las guerras de Carlos V a maestre de campo nonagenario en la guerra de Flandes, y cuya carrera resume mejor que la de casi cualquier otra figura, la escala temporal asombrosa de los tercios como institución militar. Para entender la magnitud de esta figura conviene detenerse en el título que llegó a ostentar: maestre de campo. En el ejército español del siglo XVI, el maestre de campo era el oficial que mandaba un tercio completo, una unidad que podía reunir a varios miles de hombres entre piqueros, arcabuceros y mosqueteros. No era solo un rango militar, implicaba autoridad táctica en el campo, responsabilidad sobre la paga y el abastecimiento de la tropa, y a menudo el gobierno de las plazas que se le encomendaban. Alcanzar ese puesto y conservarlo durante décadas exigía una combinación excepcional de valor, criterio y resistencia. Cristóbal de Mondragón nació hacia 1514 en el País Vasco. Entró al servicio militar siendo apenas un adolescente, sirviendo como paje del emperador Carlos V y participando ya en sus primeras campañas militares en la década de 1530, en un momento en que el sistema de tercios todavía se estaba consolidando como la fuerza de infantería dominante de la corona española. Los años de formación de Mondragón coincidieron con el apogeo del imperio de Carlos V, un dominio tan vasto que se decía: en él nunca se ponía el sol. Fue en esas décadas cuando la monarquía española perfeccionó el sistema de tercios, nacido hacia 1534, que combinaba la pica y el arcabuz en formaciones disciplinadas capaces de resistir tanto a la caballería como a la infantería enemiga. Aquella infantería se convertiría en el instrumento militar más eficaz de Europa durante más de un siglo, y hombres como Mondragón fueron quienes la moldearon campaña tras campaña. El modo de combatir de los tercios se basaba en un equilibrio cuidadosamente calculado. En el centro, un denso bosque de picas de más de 5 metros formaba un erizo capaz de detener cualquier carga de caballería. En las esquinas y los flancos, los arcabuceros y mosqueteros disparaban por turnos, manteniendo un fuego casi continuo sobre el enemigo. Coordinar aquellos movimientos en pleno combate, entre el humo y el estruendo, requería años de instrucción y una cadena de mando sólida. Era precisamente en ese terreno, el de la disciplina y la maniobra, donde oficiales como Mondragón demostraban su verdadero valor. Durante las décadas siguientes, Mondragón acumuló experiencia en prácticamente todos los frentes en los que España combatió. Las guerras contra los protestantes alemanes en la Liga de Esmalcalda, campañas en Italia y finalmente, ya entrado en años, el escenario que definiría el resto de su carrera: la Guerra de Flandes contra la rebelión holandesa, que se prolongaría, como ya sabemos, 80 años. La rebelión de los Países Bajos, que estalló hacia 1566, enfrentó a la monarquía de Felipe II
con las provincias del norte en un conflicto alimentado por tensiones religiosas, fiscales y políticas. No fue una guerra de grandes batallas campales, sino de asedios interminables, de plazas que cambiaban de manos, de ríos, diques y marismas convertidos en obstáculos militares. Esa naturaleza anfibia y desgastante del terreno flamenco explica por qué la contienda se prolongó tanto y por qué favoreció a comandantes pacientes y metódicos, capaces de maniobrar entre el agua y la fortificación. Uno de los episodios que consolidó su reputación de comandante audaz ocurrió en 1572. Al mando de una columna de tercios, Mondragón dirigió el cruce de un ancho brazo de mar, aprovechando la marea baja, una maniobra arriesgada que sorprendió a las fuerzas holandesas y permitió socorrer a una guarnición sitiada, demostrando ya entonces, con casi 60 años, una disposición a liderar personalmente maniobras que muchos oficiales más jóvenes habrían delegado. Aquellas travesías por aguas someras se convirtieron casi en una firma personal de Mondragón. La tradición militar recuerda cómo condujo a varios miles de hombres a través del agua, avanzando a pie con la marea al pecho, sosteniendo en alto las armas y la pólvora para mantenerlas secas, aprovechando el breve intervalo de la bajamar para caer sobre el enemigo por donde nadie lo esperaba. Maniobras semejantes en las que un error de cálculo sobre las mareas podía ahogar a una columna entera, exigían un temple extraordinario y un conocimiento minucioso del terreno. El objetivo de aquellas arriesgadas travesías no era la gloria en sí, sino un cálculo estratégico frío: socorrer a una guarnición sitiada antes de que se rindiera podía cambiar el curso de toda una campaña, pues una plaza perdida abría la puerta a provincias enteras. Al llegar por sorpresa, donde el enemigo creía imposible el paso, Mondragón no solo salvaba a sus hombres, sino que quebraba la moral de los sitiadores y les obligaba a levantar el cerco. Estas acciones, más que las grandes batallas, decidían el pulso lento y constante de la Guerra de Flandes. No toda su carrera estuvo marcada por el éxito inmediato. Mondragón fue capturado por fuerzas holandesas en un momento posterior de la guerra y mantenido prisionero durante un tiempo. Una experiencia que compartían muchos oficiales veteranos de ambos bandos en un conflicto que se prolongaba sin un final claro a la vista. Fue liberado mediante intercambio de prisioneros, una práctica habitual entre ejércitos profesionales de la época, y regresó al servicio activo poco después. La experiencia del cautiverio no era rara entre los veteranos de aquella guerra. La vida del soldado de los tercios era dura hasta extremos difíciles de imaginar: pagas que llegaban con años de retraso, o inviernos a la intemperie, enfermedades que mataban a más hombres que el enemigo, y la amenaza constante del motín cuando la corona, arruinada una y otra vez, no podía costear a sus propias tropas. Que un oficial mantuviera la lealtad y la disciplina de sus hombres en esas condiciones era, en sí mismo,
una hazaña tan notable como cualquier victoria en el campo. Con el paso de los años, Mondragón fue asumiendo responsabilidades de gobernador militar en distintas plazas fuertes de los Países Bajos españoles, un puesto que combinaba mando militar con administración civil de la ciudad bajo su cargo. Fue gobernador, entre otras plazas, de Amberes, en un periodo crítico de la guerra, un cargo que exigía tanto capacidad militar como habilidad política para mantener el control de una población frecuentemente hostil a la presencia española. Amberes era, en aquel tiempo, una de las ciudades más ricas y populosas de Europa, y su ciudadela, una de las llaves estratégicas de todo el conflicto. Gobernarla significaba sostener un delicado equilibrio entre la guarnición española y una población flamenca a menudo hostil. Aquellos años dejaron episodios sombríos como el saqueo de 1576, cuando tropas amotinadas y sin paga se lanzaron sobre la ciudad en uno de los sucesos más trágicos de la guerra. En ese contexto turbulento, la reputación de Mondragón como comandante firme, pero respetado, resultaba especialmente valiosa. Los relatos de sus contemporáneos, incluidos oficiales holandeses que se enfrentaron a él en el campo de batalla, coinciden en describirlo como un comandante metódico, respetado tanto por sus propias tropas como, en cierta medida, por sus adversarios en una guerra que, pese a su brutalidad, mantenía ciertos códigos de honor militar entre oficiales profesionales de ambos bandos. Detrás de cada campaña se extendía una maquinaria logística asombrosa para la época. Los refuerzos y el dinero viajaban desde Italia hasta Flandes por el llamado Camino Español, una ruta terrestre cuidadosamente organizada que atravesaba los Alpes y el corazón del continente. Pero ese sistema dependía por completo de las remesas de plata americana. Y cuando éstas fallaban, la monarquía se declaraba en bancarrota, como ocurrió varias veces durante el reinado de Felipe II. Cada quiebra se traducía en tropas sin paga, motines y campañas paralizadas, y ponía a prueba la autoridad de oficiales como Mondragón. Mantener el orden entre tropas veteranas, orgullosas y a menudo impagadas, era quizá la prueba más dura del mando. Los tercios llegaron a protagonizar numerosos motines a lo largo de la guerra, en los que unidades enteras se negaban a combatir hasta cobrar los atrasos, eligiendo a sus propios cabecillas y negociando de igual a igual con sus generales. Un oficial que, como Mondragón, conservaba el respeto de sus hombres, incluso en esos momentos de tensión extrema, poseía un capital que ningún dinero podía comprar y que lo hacía indispensable para la corona. El episodio más extraordinario de su carrera llegó ya muy avanzada su vida, cuando Mondragón, con más de 80 años de edad, dirigió personalmente la defensa de una plaza fuerte frente a un asedio de fuerzas holandesas e inglesas aliadas. La edad del comandante no era un dato menor ni anecdótico para sus contemporáneos.
En una época en la que la esperanza de vida media rondaba los 40 años, un militar activo, cabalgando y dirigiendo operaciones de asedio a esa edad, era considerado prácticamente un prodigio. Defender una plaza fuerte en aquel tiempo era una ciencia exigente. Las fortificaciones habían evolucionado hacia el llamado trazado a la italiana, con bastiones angulares diseñados para resistir el fuego de artillería y batir a los atacantes desde varios ángulos. Un asedio podía prolongarse durante meses de trincheras, minas, bombardeos y asaltos. En una guerra de paciencia y desgaste donde la moral de la guarnición era tan decisiva como la solidez de los muros. Que un hombre de más de 80 años dirigiera personalmente una defensa semejante, inspeccionando las obras y alentando a la tropa, bordeaba lo increíble. Los cronistas insisten en un detalle que impresionaba a sus contemporáneos: la energía con que aquel anciano recorría las defensas. Se le describe supervisando personalmente la colocación de la artillería, calculando los ángulos de tiro, animando a los centinelas en las guardias nocturnas y compartiendo las incomodidades del asedio, con soldados que podrían haber sido sus bisnietos. En una guerra que devoraba hombres jóvenes, la sola presencia de un comandante de esa edad sereno y activo valía por un refuerzo entero para la moral de la guarnición. Según los relatos de la época, Mondragón mantuvo un ritmo de actividad que sorprendía a oficiales varias décadas más jóvenes que él, inspeccionando personalmente las fortificaciones y manteniendo la moral de una guarnición sometida a un asedio prolongado y agotador. La defensa exitosa de la plaza reforzó todavía más su leyenda dentro del ejército español en Flandes. Mondragón continuó en activo prácticamente hasta el final de su vida, algo casi sin precedentes incluso entre los oficiales. Falleció con más de 80 años, tras una carrera militar que se extendió, sin apenas interrupción, durante más de 60 años consecutivos, abarcando el reinado de Carlos V, la totalidad del reinado de Felipe II y las primeras fases de un conflicto, la Guerra de Flandes, que él mismo nunca llegaría a haber terminado. La longevidad de Mondragón no era solo una curiosidad biográfica, encarnaba algo esencial del funcionamiento de los tercios. En una época en la que la esperanza de vida era corta y pocos soldados sobrevivían a muchos años de campaña, los escasos veteranos que llegaban a viejos se convertían en un tesoro para el ejército. En su memoria se guardaba el conocimiento práctico de decenas de asedios y maniobras, un saber que no figuraba en ningún manual y que solo podía transmitirse de un oficial experimentado a los más jóvenes. Perder a uno de esos hombres era perder una biblioteca viviente de guerra. Cuando por fin murió, con Mondragón se apagaba una memoria viva que enlazaba directamente con los tiempos de Carlos V. Había conocido el ejército imperial en su juventud y lo había visto transformarse, campaña tras campaña, en la formidable máquina de guerra que dominó su siglo. Los oficiales jóvenes que se formaron a su lado heredaron no solo sus tácticas, sino también una manera de entender el oficio de las armas, paciente, meticulosa y profundamente profesional. Su muerte fue recibida con el respeto correspondiente
a una de las figuras más veneradas del ejército español de su tiempo, un símbolo viviente de la continuidad y la experiencia acumulada que sostenía, en la práctica, la maquinaria militar de los tercios durante generaciones de conflicto ininterrumpido. La vida de Cristóbal de Mondragón es, en cierto sentido, un espejo de la propia institución de los tercios, una organización que dependía no solo de la disciplina táctica en el campo de batalla, sino de la acumulación de experiencia práctica a lo largo de décadas, transmitida por oficiales veteranos que habían visto, literalmente, generaciones enteras de guerra europea pasar ante sus ojos. En una época en la que pocos soldados sobrevivían siquiera a su primera década de servicio activo, Mondragón sirvió más de 60 años y murió, como había vivido, en activo. Pocas biografías ilustran mejor la escala, casi inabarcable, de tiempo que cubrió la historia de los tercios de Flandes. Aquella institución que Mondragón sirvió durante toda su vida mantuvo su prestigio hasta bien entrado el siglo XVII, cuando el ocaso de los tercios quedó simbolizado en la batalla de Rocroi, en 1643. Pero, durante las décadas en que hombres como él la sostuvieron, la infantería española fue simplemente la más temida de Europa. Y pocas trayectorias reúnen mejor esa mezcla de disciplina, resistencia y longevidad, casi legendaria que la del viejo maestre de campo que aún cabalgaba entre sus soldados cuando la mayoría de sus contemporáneos hacía tiempo que descansaba.